Bueno, Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarme un año más. Es un placer poder estar aquí empujando el fantástico de la manera que se puede, ¿no? Bueno, claro, yo todos los años que vengo, pues el año pasado ya hablé también de Irati, ya hace 2 años que se estrenó y bueno, este año he sacado lo que es el libro de arte de Irati, que es esto que veis aquí, que se ha editado entre las productoras Elcar y que bueno, que hablaré un poquito sobre lo que es el proceso creativo de lo que ha sido el llevar esos relatos mitológicos que nos llegaron a través de la transmisión oral, primero de pueblo en pueblo, ¿no? de generación en generación, luego llega Barandiarán, que lo recoge todo, y luego me llega a mí de mano de editoriales que editan esos cuentos en ediciones para niños, así como interpretaciones más modernas o posmodernas, como pueden ser canciones, yo que sé, la canción de Mari de Sutagar, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, como todo eso, más la lectura de todos esos cuentos, más también reflexiones antropológicas, habiendo leído también a antropólogos que hablan del tema, pues digamos que es mi regurgitación de todo ese material llevado a lo visual, ¿no? Que es, digamos, igual en lo que yo puedo aportar algo. Entonces, bueno, por resumir un poquito lo que es Irati, no sé si la habéis visto. Como estamos poquitos aquí, yo creo que también podemos hacer un poco pimponeo. O sea, si queréis ir preguntando, pararme, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues Irati es una película que se estrenó hace 2 años. Primero se estrenó en Sitges, luego estuvo en salas de cine y ahora mismo lo podéis encontrar tanto en físico, en Blu-ray y DVD, como en Amazon Prime, también está. Y en Euskal Herria lo tenéis también en Primeran. Pero bueno, lo tenéis en Amazon así lo más fácil. Si por lo que sea no estáis aquí o se la queréis recomendar a alguien que no es de aquí, vamos. Y bueno, básicamente es el intento de llevar la mitología vasca o esa especie como de panteón amorfo que es la mitología vasca, que realmente no hay un panteón como tal, como una, digamos, mitología, como la mitología clásica en su momento, que era una religión, ¿no? Y estaba estructurada para una sociedad y bueno, y ahí pues podemos encontrar todas las relaciones entre diferentes dioses, cuál es el lugar de cada dios. Sin embargo, en la mitología vasca eso sucede, pero de una forma más orgánica y que podemos encontrar gracias a los antropólogos y la gente que ha recogido todos esos cuentos, ¿no? De repente encontramos que en toda Euskal Herria, en zonas muy separadas, se encuentran las mismas deidades, se habla de la diosa Mari, se habla de Basajaun, de las lamías y demás, y entonces cuando ya podemos tener ese mapa de cuentos, vamos generando una especie de trama, de red, y creamos una especie como de panteón que además es muy orgánico porque cambia de forma, porque cada personaje puede tener diferentes nombres, puede tener diferentes formas, pero de alguna manera representa algún tipo de deidad mitológica, ¿no? Siempre suele estar vinculada a fenómenos meteorológicos, al tema, pues, a la convivencia entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Así como por poner un ejemplo, pues Mari es la diosa madre, ¿no? La representación, digamos, antropomorfa de Amalurra, y pues a Mari están vinculadas toda clase de fenómenos meteorológicos, la vida, la muerte, y bueno, pues digamos, abarca todo eso que abarcaban las diosas madres indoeuropeas en su día y que nos ha llegado gracias a esos cuentos, ¿no? Entonces Irati es un poco el intento de una manera mítica y épica llevar a través de una película tipo de aventuras como las que me gustaban a mí, ¿no? De los años 80, como puede ser Willow, como puede ser Legend, Excalibur, ¿no? Conan el Bárbaro, pues un poco toda
todo ese imaginario fantástico que había en ese cine, a través de una película así, llevar la mitología y la pasión que tenía yo por la historia y la mitología vasca, ¿no? Para poder llevarla a cabo me aprovecho o utilizo un personaje que ya existe en el cómic, que es el personaje de Irati, que viene de un cómic que se llama el ciclo Irati. Voy a ir pasando, voy a aprovechar el libro, aunque luego vaya ya directamente al libro, pero voy a aprovechar porque en el libro ya hablo de estas referencias. Aquí estamos. Bueno, aquí un poco más las referencias, ¿no? El ciclo de Irati es un cómic de los años 90, ilustrado por Juan Luis Landa y escrito por José Muñoz también, escrito entre los dos. Y es una historia que está ambientada más o menos en el año 800 después de Cristo, en la zona del Pirineo, antes de la fundación del reino de Pamplona. Ahí pues hay un personaje, un Eneko Aritza, también conocido como Íñigo Arista, que es un personaje entre lo real y lo histórico y lo legendario, que se dice que fue el primer rey del reino de Pamplona, del protorreino de Pamplona, antes de que existiera el reino de Navarra, que digamos es como la estructura política histórica, la primera estructura política histórica de los vascos, ¿no? Por decirlo de una manera, cuando en su día era el reino de Navarra, pero en este caso es anterior, es el reino de Pamplona. Y bueno, las aventuras de este personaje, adentrándose en el mundo de la foresta vasca del Pirineo, y se encuentra con un personaje femenino que se llama Irati, que es medio la mía, es medio humana, medio la mía, ¿no? Y era un cómic que estaba destinado a los más jóvenes, que salía en la revista Ipurvels, creo que era, lo que luego sería... Sí, yo creo que era Ipurvels, porque Xaviroya creo que ha sido posterior. Y luego salió un integral, que es el que yo tuve más adelante. Y era un cómic pues más destinado a los jóvenes, en un tono más juvenil, más naif, más fantástico, con seres mitológicos y tal. Que bueno, ahí ya estaban esos dos personajes, digamos, Eneko e Irati, que yo cuando pensé en hacer una película sobre mitología vasca dije, pues yo lo que quiero hablar precisamente es de ese dualismo, ¿no? De esos dos mundos, lo cristiano, lo pagano, lo humano, lo natural, ¿no? Lo patriarcal, lo matriarcal, ¿no? Como esa visión cosmogónica matriarcal de la mitología vasca es absorbida a través del sincretismo por las nuevas religiones monoteístas, ¿no? Y un poco yo, como quería hablar de todo eso, veía en esos dos personajes como esos dos conceptos encarnados de alguna manera. Entonces lo que hice fue hablar con los autores, les propuse que me dejaran a su criatura para luego yo hacer lo que quisiera. Entonces digamos que cogí los dos personajes y reestructuré la historia, le cambié todo el final no tiene nada que ver, el principio tampoco, lo aterricé en una época de historia un poco más definida, en la que primero vemos la batalla de Orreaga y Roncesvalles, que eso no aparece en el cómic, luego también, y todo ese mundo de ese fundacional de ese reino de Pamplona, en la que tenían mucho que ver también las familias musulmanas de los Banu Qasi, ¿no? Pues un poco todo ese contexto histórico, y luego también profundizar más en la antropología vasca, o la mitología vasca desde la perspectiva antropológica, ¿no? Y no mostrar los personajes mitológicos como criaturas feéricas, así más fantásticas, sino, tratarlas más en esa relación con la naturaleza, ¿no? Con ese aspecto mucho más paleolítico casi, ¿no? Neolítico, paleolítico, de algo más arcano, mucho más aterrizado en la tierra. Por ejemplo, ahora os enseñaré cómo llevamos a cabo el diseño de Mari, por ejemplo, partiendo de esa idea de esa especie como de diosa, pero que se le representa como una princesa, reina, hechicera que vive en la cueva, a llevarla a algo muchísimo más
primordial, arcano, telúrico, basado en la forma de las diosas madre, ¿no? Que tenga que ver con la sangre, con Saurdimbre, porque al final tiene una especie como de vestido que parece la red de la vida, ¿no? Mucho más vinculado pues eso, a esas diosas madres preindoeuropeas que a esa visión fantástica, romántica que luego nos han vendido un poco edulcorada, al igual que el resto de los cuentos que nos han llegado, pues yo que sé, de Perrault, de los Grimm y demás, ¿no? Que culpa de Disney. Entonces, bueno, ya un poco introducido esto, que es un poco el tema de la película, ya iremos viendo también imágenes de la peli, pero bueno, os cuento un poco lo que ha sido el gestar este libro. Básicamente, la película, o toda película, tiene un trabajo detrás a nivel visual muy extenso. Siempre hay un trabajo, ya puede ser, si es un drama en una casa, sigue habiendo un trabajo de estilismo de cámara importante, la decisión de los colores, del tipo de encuadre, los movimientos de cámara, todo eso le dan un estilo visual a la película. Sin embargo, cuando las películas, además, pues estamos hablando de una película en una época histórica en la que hay aspectos visuales que requieren una imaginería, ¿no? Una aportación nueva a ese mundo, pues se crea muchísimo material artístico, de diseño, de arte conceptual, storyboards y demás, que normalmente se quedan perdidos, porque al final todo se hace para que la película, o sea, para un resultado final que es la película. Y es este tipo de libros que además son, o este tipo de materiales que a veces se editan en forma de libro, suelen ser en películas comerciales, de género fantástico, a los que yo soy bastante asiduo, soy bastante fan de ese tipo de películas. Por poner unos ejemplos, El Señor de los Anillos de Peter Jackson, ¿no? que desarrollaron ese mundo a nivel visual y que luego dentro del merchandising pues sacaron esos libros de arte, ¿no? O Guillermo del Toro también, cuyo cine también tiene ese aspecto visual muy desarrollado y que digamos que ese aspecto estético, esto tiene un debate, pero ese aspecto estético para mí está absolutamente vinculado a lo estilístico. Muchas veces se denigra que una película sea muy estética, alegando que la estética lo que hace es, bueno, que te rellena el encuadre con muchas cosas bonitas, pero luego no hay una intención estilística, ¿no? Normalmente lo estilístico se vincula a la estrategia que utilizas con la cámara, pues el tipo de lentes que utilizas, el tipo de encuadres y demás, más vinculado pues al tipo de cine más autoral, ¿no? A nivel histórico. Entonces, hay un debate ahí porque para mí, cuando un director tiene una estética muy definida, todo lo que hay dentro del encuadre es estilismo, o sea, sigue siendo parte del estilo de ese director, ¿no? O sea, no estás contratando a una persona para que te haga el diseño, sino tú estás encima de cada diseño, de la textura de la ropa, de la forma del monstruo, de cómo suena la película. O sea, todo ese concepto es parte del estilismo que le da identidad a la película y para mí a un estilo autoral. Entonces, yo soy muy fan de ese tipo de material y siempre he tenido el sueño, la idea o la ilusión de poder sacar libros de mis películas. Irati es mi segunda película, no sé si sabéis, bueno, tengo una película anterior que se llama Errementari, que está en Netflix, que también está basada en un cuento folclórico vasco que va sobre un herrero que es más malo que los demonios del infierno. Y tanto en Errementari como en Irati, para poder sacar la película adelante, bueno, por aquí creo que tengo algún fotograma de Errementari. Voy a ir ahí un poco dando saltos. Estos dos fotogramas son de Errementari. Tanto en Errementari como en Irati, para poder convencer a los productores, tuve que hacer libros o sea, hice unos dosieres un poco con el espíritu de representar ese tipo de películas que a mí me gustaban. Entonces, prácticamente casi con los artes conceptuales, antes de rodar las películas, ya hacía libros para poder presentar como dosier. Con tapadura, editado, sacaba 10 porque no podía pagar más. Y bueno, pues digamos que gracias a ese material
yo también soy ilustrador y entonces hago artes conceptuales y eso me salía más barato, eso básicamente me salía gratis. Y lo maquetaba yo todo el dossier y demás. Entonces, con ese material iba a las subvenciones y a las televisiones y pude convencer a productores y televisiones de que era posible hacer género fantástico en este país. Porque hasta entonces pues, se ha hecho género, pero no fantástico, digamos, rigurosamente un fantástico, una puesta en escena surrealista, con monstruos y demás, ¿no? Y además histórica, y en este caso vinculado más a la espada y brujería, que sería Irati. Entonces, una vez, mira, de hecho, esta es la portada del dossier que hice para presentar la película. Y bueno, voy a ir ahí poco a poco. Bueno, entonces, bueno, lo que en este libro encontraréis es, por un lado, todo ese material que hice antes de la película, pero luego también material que ha ido haciendo el resto del equipo de la película. Artes conceptuales, vestuario, efectos especiales, etc. Bueno, el libro empieza con un prólogo de Alex de la Iglesia, que me hizo mucha ilusión porque se lo pedí porque es amigo y maestro, le admiro mucho. Se lo propuse y como le gustó mucho Irati, pues me dijo que sí, me hizo un prólogo muy bonito. Y aquí para empezar muestro un poco lo que era para mí, lo que ha sido para mí Mari, en concreto la mitología vasca para mí ha sido vital desde niño cuando yo iba al monte con mis padres y me contaban todas esas historias y demás, pero en concreto Mari pues, es el personaje más importante de la mitología vasca porque es la matriarca de todas esas deidades, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, diferentes dibujos que yo hacía cuando era niño. Uno es del 94, ahí vemos ya a Mari, pero con un vestido volando, pues, envuelta en fuego. Luego un concepto un poquito más, yo qué sé, el primero es del 94, el segundo del 2005 y el tercero del 2017. Pues el segundo es una visión un poquito más poética, una especie como de diosa madre con el pelo encendido en llamas. Y el tercero ya, pues ya dibujaba mejor y pues ahí hice una especie como de diosa envuelta en fuego y demás, más épica. Y esto es el arte conceptual que hice para la película después de ya, muchos años después, en 2018, pues ahondando y aterrizando todos esos conceptos. Ya cuando tienes, es muy fácil escribir las cosas, pero luego cuando de repente dices, vale, y ahora lo tengo que poner en imágenes. Y no cagarla, porque es muy difícil, estamos hablando de conceptos muy complicados a nivel visual. Además, tienes un reto muy grande de cara a un pueblo entero, en este caso Euskal Herria, que conoce a Mari, todo el mundo tiene una Mari suya, ha oído los cuentos y demás. Entonces, de repente, mostrar algo que no tiene imagen, algo tan poético, algo tan poderoso, en imágenes es muy complicado y arriesgado, ¿no? Entonces ahí tienes miedo y entonces, bueno, intentas ser consecuente, respetuoso, vincularlo a todos esos elementos, tanto de cuento, folclórico, mitológico y antropológico, ¿no? Y cinematográfico también. Entonces, bueno, os voy enseñando, pues eso es un gentil, por ejemplo, que hice también cuando era más joven. Aquí hablo un poco de toda esa gente que fue registrando cuentos como Aita Barandiarán. Mis referencias visuales, pues bueno, otras referencias visuales sí son las que he tenido desde joven, ¿no? Pues Calabasi Tripuncia, que era una película de animación de Juan Berasategui, las ilustraciones de Jean-Pierre Tillac, por ejemplo, grabados que adornaban pues las primeras ediciones de mitología vasca, el cómic de Roncesvalles, de Palacios, luego, pues como os he comentado, pues referencias musicales como Benito Lerchundi, con Alta Vizcar, Sutagar, o hay una banda de black metal que a mí me encanta, que se llama Numen, y que básicamente todo lo que hablan es sobre mitología vasca, que de hecho los vi el sábado pasado, en Bermeo. Bueno, aquí también hablo un poquito de todo ese aspecto antropológico de la diosa madre, vinculado a Mari, etc. Bueno, la película se rodó en 7 semanas. Aquí, sí que es verdad que en el libro no entro tanto a los detalles del rodaje, del cine, del aspecto cinematográfico, y hablo más del aspecto artesanal en el mejor sentido de la palabra. Entonces, bueno, aquí pasa un poco por encima. Aquí hay unas imágenes del rodaje.
que fue muy complejo pero muy bonito, porque teníamos que acceder a esas localizaciones imposibles para mostrar precisamente esos escenarios naturales vinculados a esas deidades mitológicas. Y bueno, nos lo pasamos muy bien y también lo sufrimos. Y bueno, ya entrando un poquito en materia de temas artísticos, primero normalmente se establece una estrategia de color en el cine, ¿no? A no ser que lo hagas en blanco y negro. Y ya, bueno, incluso en el blanco y negro también estableces un tipo de estética, de contraste, de saturación visual. No saturación, pues saturación sería color, sería más, que si es más abigarrado o menos abigarrado, ¿no? Entonces, pero en este caso, al hablar del color, pues la estrategia de color que buscamos fue dejar los azules para ese mundo más cristiano, celeste, patriarcal, ¿no? Más frío, más cerebral, por decirlo de una manera, y según los personajes iban adentrándose en el mundo natural, pues nos íbamos adentrando en ocres. En este caso además quise rodar en el bosque de Irati en otoño para conseguir esos colores dorados y demás, que también están vinculados digamos, al ocaso de una era, ¿no? Es como el otoño de ese mundo mitológico que está como desapareciendo porque la gente está olvidando sus nombres. Como se dice siempre en los cuentos de mitología vasca, izena guztia bada, todo lo que tiene nombre existe. Por lo tanto, si olvidamos los nombres porque llega de repente un nombre enorme que lo abarca todo y hace que, ¿no? Si hay un único Dios que lo crea todo, todos esos pequeños nombres de las cosas van desapareciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el olvido de esos nombres vinculado a una época otoñal, por decirlo de alguna manera. Y los rojos para lo vinculado al, digamos, lo más pagano, la sangre, lo matriarcal, ¿no? Ese aspecto mucho más telúrico que lo encontraremos pues, en las pinturas rupestres, en el vestido de Mari y en todo ese viaje entrando en las profundidades de la Tierra. Empieza el libro también, así como primer capítulo dentro de lo que es el tema artístico. Aquí hablo un poco de las pinturas rupestres. La película empieza desde negro en un fundido y en la oscuridad de una cueva vamos viendo como una especie como de viaje, como una especie de génesis de ese mundo, de ese panteón de la mitología vasca, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo que desarrollar todas esas pinturas rupestres que representan diferentes personajes. Y bueno, estos dibujos son míos, que luego tuvimos que pintarlos en una pared que nos dejaron, utilizamos unas técnicas para que luego con agua se fuera y demás. Y bueno, pues aquí veis un poco ese diorama en el que empezamos un poco con las formas celestes. Vamos adentrándonos en lo natural y terminamos pues en ese culto a esa diosa madre, ¿no? Rodeada por todos sus hijos e hijas. Luego también en las propias pinturas rupestres metí más personajes mitológicos. La película hay ciertos personajes que se ven que son muy evidentes, como Mari, Pasajaun, Sugar, las lamías. Pero luego, en pequeños detalles, podemos encontrar muchísimos otros personajes que, de alguna manera, este libro es una guía para eso. O sea, todos esos planos que tú ves de repente que duran 2 segundos y te crees haber visto algo, de primeras te quedas con lo que es la narración básica, ¿no? Lo que hace el personaje, que entra en el plano y sale del plano, o entra, dice una frase con no sé quién y sale del plano, ¿no? Y todo eso estructura, junto con el resto de los planos, se estructura una historia. Pero luego detrás de cada plano hay mucho trabajo y hay muchos detalles. Entonces, en este libro encontraréis todos esos detalles que a primera vista no se ven y que puede ayudar a que haya un segundo visionado, pues con otra perspectiva. En este caso, por ejemplo, hay un momento en el que los personajes entran en la cueva y se encuentran con unas pinturas rupestres en las que aparece un caballo rojo y un toro rojo. Son Saldigorri y Sesengorri.
supuestos deidades zoomorfas que en los cuentos aparecen en los umbrales de las cuevas que albergan los tesoros de Mari, ¿no? Entonces, bueno, en el libro pues encontraremos muchos detallitos de este tipo. Otro detalle así curioso, por ejemplo, es que en las cuevas del Pirineo se han encontrado pinturas, como esta de aquí, la de Chabet, en el Pirineo vasco-francés, en el que se han encontrado figuras de leonas en lo más profundo de la cueva. Los antropólogos dicen, claro, en el Pirineo, por lo tanto, había leonas y leones en esa época, en el Paleolítico. Entonces, los antropólogos dicen toda esa densidad de leonas en lo más profundo de la cueva, de alguna manera puede representar que son las guardianas de ese útero primordial del que venimos todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, luego, en muchas otras culturas se han encontrado diosas madres flanqueadas por leonas o leones que la protegen de alguna manera. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, el ejemplo de Cibeles, la Cibeles romana, que va en un carro con 2 leones. O yo qué sé, por ejemplo, la Inanna Ishtar babilónica, que también está sobre 2 leones, ¿no? O leonas. Entonces, un poco jugando con esta idea de la mitología comparada, hay un momento en el que Neco atraviesa una especie como de raja de piedra, un pasillo de piedra, y una vez se ha caído y está ya en lo más profundo de esa roja cueva, se encuentra de repente atravesando un pasillo donde hay cabezas de leonas que protegen la entrada a esa diosa madre, ¿no? Incluso tú ves el plano y podría ser perfectamente una vagina de piedra, ¿no? De piedra. Entonces, digamos, esas leonas pues representan eso. Pues esto es un detalle que si no te lo explican seguramente ni siquiera lo veas. Y bueno, ahí también hay una canción al principio de la película donde vemos esas pinturas rupestres que habla un poco de ese génesis, una canción que escribí yo y que aquí está en el cuaderno. Otro capítulo que tenemos es el de la batalla de Roncesvalles, de Orreaga, y aquí explicamos un poco de dónde viene la inquietud de introducirla en la película, artes conceptuales de esa batalla mítica, ¿no? Storyboards, la intervención de VFX, otros storyboards, plantas de rodaje y otros, bueno, storyboards. Este, por ejemplo, es mío. También nos ayudó Juan Luis Landa, por ejemplo. Estos son de él, que son súper chulos. Y bueno, pues está el trabajo de muchos autores. Luego tenemos lo que es la representación de esos personajes, ¿no? Es una película que camina entre lo histórico y lo fantástico y la estética de espada y brujería épica. Entonces, por un lado, queríamos ser fieles a lo que fuera a nivel histórico, dentro de lo que podíamos, pero también con nuestras licencias para poder llevarlo a ese tono más fantástico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Neco, yo quería que, más que a ese medieval, digamos, ese bajo medieval, más que nos recuerda, más que se ha representado en muchas películas, pues en las cruzadas o en lo posterior, ¿no? antes de la llegada del Renacimiento, esa supuesta Edad Media más oscura, o mal dicha, porque tampoco es que fuera oscura, el ser humano siempre ha sido oscuro, pero siempre ha tenido sus luces también. Quería llevarlo un poco a una época como más antigua, más cercana a ese mundo romano, un mundo más politeísta, que visualmente no tenemos tanta información, y entonces, bueno, pues esa vestimenta que puede recordar a una pieza de armadura romana y demás, ¿no? Y la capa y demás elementos. Lo mismo con Irati, que teníamos que jugar a que por un lado fuera lo que podía parecer una vestimenta de la época, pero a la vez que también pudiera sugerir que es parte de ese mundo natural y fantástico, ¿no? Porque lo que queríamos era que cuando viéramos a Irati pareciese que se fundía con el musgo del bosque, ¿no? con la naturaleza. Entonces buscamos esas texturas en las telas para poder crear ese vestuario. Y bueno, aquí vemos, voy a ir pasando así un poco más rápido porque a lo tonto nos quedan ya casi 10 minutos, ¿no?
Es una hora... Vale, bueno, tranquilo, vamos bien. Y bueno, pues os enseño un poquito así por encima. Ese es Arguiñano. Y bueno, aquí ponemos, por ejemplo, los figurines de Nerea Torrijos, la directora de vestuario. Luego llegaremos a Mari. Pero aquí veis un poco pues, el trabajo artesanal que ha habido de las telas, la elección de las texturas. Todo se hizo con piezas de tela tan grandes como el tipo de telares que había en la época, ¿no? Hoy en día tenemos telares mucho más grandes, industrialmente se hacen telas que pueden ser lonas para, yo qué sé, tapar un campo de fútbol, pero en esa época pues, los telares debían de ser como de 50 centímetros o algo así. Entonces, toda pieza de tela luego tenía sus costuras en las que se unían esas piezas, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco más texturas, otras piezas. La joyería también, en la joyería también intentamos vincularla, pues esas familias nobles, pero todavía paganas, pero sin embargo ya solares, ¿no? Digamos ese sincretismo que pasamos de venerar de la madre tierra, pasamos a venerar los cuerpos celestes como el sol y del sol pasamos a la cruz de Cristo, ¿no? Un poco pues jugando con eso, pues las familias que ya están como empezando a aceptar el cristianismo, pero todavía tienen figuras que representan aspectos paganos. Y por otro lado, el mundo más lunar, que para los personajes más paganos o paganos, en los que bueno, pues estuvimos imaginándonos cómo podía ser, por ejemplo, el origen de ese Lauburu, que realmente es una esvástica solar, que representa la perpetua vida, ¿no? Y entonces, pues, que la tendríamos vinculada a las cuatro fases lunares. Pues bueno, todo esto se hizo a mano, desde cero, y fue un currazo, pero bueno, luego ahí se ve, pues, así es como se consigue un poco esa autenticidad, ¿no? Luego está el arte, digamos, el arte y la decoración de la película, en la que bueno, cogimos el castillo de Loarre y eliminamos parte de ese castillo y recreamos digitalmente para hacer un castillo más pequeño, porque evidentemente en esa época pues, no había esa clase de fortalezas, y jugamos a que pudiera ser de alguna manera bueno, ahí pasa un poco más rápido, pero da igual, que pudiera ser una antigua fortaleza romana reciclada por los vascones. Y jugaba precisamente a meter un relieve de la diosa madre romana, que es Cibeles, un poco fantaseando que los romanos podían haberse encontrado con Mari en esas tierras y ellos la hubieran interpretado como Cibeles, ¿no? De hecho, habíamos puesto mosaicos, restos de columnas y demás, que luego en la película no aparecen por una cuestión de montaje. Además, llovió y hubo un vendaval de la hostia ese día y se jodió bastante más el mosaico, así que quedó inservible. Pero bueno, aquí pues por lo menos lo puedo mostrar aquí dentro del libro, ¿no? Y aquí otros cuantos artes conceptuales de arte, espadas, escudos, la gran sala. Bueno, todo esto lo podéis encontrar, por ejemplo, en Elcar, en cualquier librería, súper barato, 30 euros, si lo queréis ver tranquilamente. Y por Amazon también, sí. Sí, no sé. Igual no tengo ni idea. A mí no me llega nada de eso, así que algún día me llegará. Bueno, y luego pues el tema del dolmen también, donde podemos ver también ese paso, el paso del tiempo con ese sincretismo, ¿no? De cómo las estelas discoidales, que son un poco las lápidas que utilizaban los antepasados vascones, pues que tienen representaciones de formas, pues por ejemplo solares, ¿no? Ese exaskel que representa el sol, como a través de la manipulación pues van cambiándola y van creando una cruz, incluso como un sitio de culto pagano, que puede ser un dolmen, ¿no? Esa especie como de tumba o túmulo pagano, al final terminan construyendo una iglesia encima, una ermita, como ha pasado siempre en muchos sitios donde ha habido un culto, ¿no? Y donde se dice que hay algo sagrado.
Entonces, bueno, en la película pues encontraréis toda clase de elementos, así, el tesoro, donde además quisimos meter también elementos de otras culturas, también un poco fantaseando con esa idea de que desde todas las culturas le rinden culto a la diosa madre y a esa misma diosa madre, depende de dónde estés, la ves con una perspectiva o lente diferente, ¿no? Bueno, aquí veréis fotos muy bonitas de la película. El mapa que aparece al final de la película, que es cuando Eneko, ya cuando es el líder o rey, escribe el nombre de Irati para que nadie la olvide y da nombre a esa selva, y de alguna manera así, como todo lo que tiene nombre existe, pues sigue existiendo Irati. Y aquí ya entramos, voy a pasar un poco rápido porque no nos queda mucho tiempo. Para mí es el capítulo más importante, que es el de los seres mitológicos, ¿no? Cómo aterrizamos esos personajes de cuento que han sido ilustradas, digamos, de una manera un poquito más infantil, pues llevarlas a un tono más realista. Por ejemplo, las lamías, que además Barandiarán las representa de una manera muy curiosa, que no nos ha llegado a nosotros tanto, que es que son calvas, solo el pelo les sale desde un coletero atrás y su piel es de color bronce. Es muy curioso. Y aunque nos parecía muy chula esta idea, decidí ir a algo más clásico, porque al final, si he tenido la oportunidad de hacer una película sobre la mitología vasca, lo importante era también que la gente pudiera conectar con esos personajes, esa visión más clásica, ¿no? Y pudiera disfrutar con ello y no encontrarse con una cosa, aunque puede ser muy interesante, que sea un poco marciana y no conecte tanto con la película. Entonces aquí se ve un poco todo el trabajo que hicimos de diseño de las patas, de cómo se jugó cómo llegamos al diseño final de las piernas de Irati, pruebas de maquillaje. Fue una mezcla entre protésicos y digital. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de cómo el plano original y cómo depende del plano. En algunos casos las piernas necesitaban mayor expresión o ciertos movimientos que con la prótesis no se conseguían, y entonces digitalmente añadíamos una pierna en 3D. Pasamos a Basajaun. La idea con Basajaun era que rodásemos en un sitio donde la propia orografía, las rocas y demás dieran a entender que él estaba ahí de alguna manera dormido, ¿no? Entonces nos apoyamos en la propia localización y sobre esa roca diseñamos la postura de ese Basajaun sumergido en la niebla y, digamos, que parece que es parte de esa foresta, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve cómo diseñamos a la criatura, o deidad, mejor dicho, el tema de las dinámicas, de cómo se mueven los pelos, las vegetaciones y demás. Y bueno, y vemos aquí un poco el resultado final y una figurita que hicimos sacándola en 3D. Otro personaje importante es Tártalo, que la idea era que apareciese en medio de la oscuridad y, bueno, de alguna manera representase también o recordase al Saturno devorando a sus hijos de Goya, que es una de mis pinturas favoritas. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco la idea de ese Tártalo que se arrastra por la oscuridad de la cueva, ¿no? El diseño, como se hizo a través después de diseños con una prótesis en un actor, y luego el ojo, cómo se animó digitalmente. Veis aquí cómo se grabó, pero luego cómo se integró todo para que funcionase el plano. Sugar, esa serpiente infinita, ¿no? que es hijo y consorte de Mari. La quise representar como una especie de serpiente sin fin, ¿no? Que representa el submundo, la tierra, que podemos encontrar en muchas otras culturas, como el Jormungandr, o no sé cómo se dice, vikingo, o el Uroboros, que es la serpiente que representa el mundo sin fin, o el círculo perpetuo, o como se llame, ¿no? Entonces, bueno, aquí os enseño un poquito el tema de Sugar. Y aquí había un concepto que estuvimos dándole vueltas, pero que luego en la película no cuajó, que era que Sugar pudiera ser cíclope también, ¿no? Pero bueno, eso realmente no se ve en la película.
Y bueno, pues luego llegamos al personaje de Mari, que para mí es, y creo que para todos los vascos y no vascos también, que es el personaje más importante de nuestro panteón. Y aquí un poco pues todo ese estudio visual de esa diosa madre que puede representar esa red de vida, ¿no? Y que luego había que llevar a la realidad. Entonces lo que hicimos fue ese vestido interminable hecho por Nerea Torrijos, o diseñado por ella, que, como pone aquí, fueron 1000 metros de lana tejida, teñida a mano, y tejida durante 4 semanas, 8 horas al día, y creando un vestido de 17 metros de diámetro. Entonces aquí se ve un poquito la creación de ese vestido. Y vemos aquí pruebas de cámara, la actriz Itziar Ituño ya en la película, y luego cómo creamos el fuego que la envuelve digitalmente. Le pusimos unos LEDs y luego para crear, digamos, la luminosidad, y luego el fuego digitalmente. Y nada, aquí explico un poquito pues ese viaje sincrético de la diosa madre paleolítica hasta... bueno, en la película hay un momento en el que los cristianos ven a Mari en el monte y la interpretan como María, ¿no? Y como una especie de visión santa, una especie de milagro. Y entonces vemos ya aquí a una María envuelta en fuego como si fueran rayos de luz, pero ya en esa idea de sincretismo en la que María, diosa madre, pues son un poco lo mismo. Aquí vemos los artes conceptuales de Mari envuelta en fuego, y luego las tormentas también, que son parte importante de Mari. Luego están las paridolias, que son esas caras que vemos en una textura que nos parece, que decimos, mira, parece una cara, o incluso cuando miras en las nubes y ves que tiene una forma, ¿no? Pues eso es una paridolia, ¿no? Entonces yo quería jugar con la idea de que en las formas kársticas, que eso pasa mucho en los pueblos, en las cuevas, cuando hay una romería y demás, muchas veces, no, vamos a rendirle culto a la Virgen de la cueva, no sé qué, que llueva la Virgen de la cueva. Y entonces esas formas que parecen personajes o demás, siempre son pues origen de muchas leyendas, y quise aprovechar ese concepto para dar la idea de como que todos esos hijos e hijas de Mari están, al ser olvidados, vuelven a la oscuridad y al útero de la diosa madre, ¿no? Y fundiéndose en piedra con ella, otra vez para siempre. Y bueno, aquí pues explico un poco cuál fue la estrategia visual para llevarlos a cabo, con la luz y demás, y las sombras. Y aquí pues aparecen todos los personajes que hicimos en 3D, y que luego fueron plano a plano integrados en formaciones que ya nos sugerían esos personajes, ¿no? Y aquí en estos podéis encontrar, si lo miráis y veis la película, podéis tener una guía aquí de todos esos personajes mitológicos que aparecen. Por ejemplo, aquí tenéis a Sezengorri otra vez, aquí unos gentiles sujetando el techo, y este es un plano general en el que vemos a Mari, que este es el plano final, que si te fijas están todas estas criaturas, ¿no? Y bueno, para terminar en el libro, pues hablo un poco de todo el tema de cartelería, porque en el proceso de cartelería y diseño y demás siempre se pierden muchos bocetos que son interesantes, y quise que estuvieran patentes de alguna manera en algún lugar, hasta llegar al póster final. Yo quería que recordase esos pósters pintados de las películas de aventuras de los años 80, por ejemplo, como el autor Andrew Struzan, que es el que dibujaba los pósters de Indiana Jones, Regreso al futuro, etc. Y terminamos un poco con la idea de ese título, ¿no? de cómo llegamos a la tipografía del título, que queríamos que representase ese punto legendario, pagano y demás. Y para terminar el libro tiene un capítulo sobre el euskera de la película. Como hay mucha gente que me pregunta, claro, la gente que no sabe euskera pues le dará igual, pero la película está hecha en un euskera antiguo, un acercamiento a ese euskera del siglo VIII, contrastado con filólogos importantes filólogos de aquí. Y bueno, es
es más una cuestión estética, es una cuestión más de textura, el que la película tenga ese punto más como de antiguo, pero realmente es una licencia y aquí se explica cómo hemos llegado a ese euskera, ¿no? Entonces aquí estos son los patrones que se les dieron a los actores para que pudieran hablar de esa manera. Y entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del euskera, pues aquí tiene la respuesta y así no me lo tiene que volver a preguntar nunca más. Porque en Euskal Herria todos somos filólogos y historiadores y somos muy pesados. No, eso está mal porque se decía así, o eso estaba mal porque esa hacha no es de esa época y mira, hazla tú que seguro que la haces mejor. Y nada más. Y básicamente esto es el libro. Al final hay un prólogo de Juan Luis Landa, el creador del cómic de Irati, también muy bonito. Y al final, pues, unos agradecimientos míos, ese soy yo, y esas son mis gatas. Y, en fin, ese es el libro de la película. Entonces, de alguna manera, si adquirís el libro, pues tendréis una guía para poder ver la película con un segundo visionado más profundo. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa o no, pues... Una imagen bonita. Bueno, yo sí, o sea, si levantas un poco la voz. Vale, vale, ya está. Pues eso, que igual es por lo que has dicho tú, que Disney ha tenido como mucho... Como que nos ha dado una imagen como de los mitos como un poco más edulcorada, como has dicho, pero a mí me chocó mucho cuando vi la película el hecho de que todas las figuras mitológicas estas fueran tan terroríficas. O sea, a mí como que me dio como una sensación muy de miedo la película. Y no sé cómo llegaste a esa decisión o si para ti siempre han sido así o no sé. Bueno, a ver, igual es que mi visión sobre el mundo es terrorífica. También te diré que eso es así. Pero básicamente es buscar el tono de la realidad. Es que es para mí, yo trato estas deidades como si existieran. Para mí es como si María existiera. Yo tengo un altar en casa con piedritas y le pongo velas y tal. Y no sé, para mí o sea, me parecía lo más lógico. Es como si fuera más esteta, si lo hubiera llevado algo más estético, más estilístico, no sé, algo más de cuento, creo que no hubiera tenido la misma fuerza. Creo que no hubiera sido tan auténtico, no sé. Luego también, ya te digo, que es mi tono. O sea, yo hago películas de género fantástico o sea, un poco tirando a oscuro. Es así. O sea, es como Guillermo del Toro también lo hace y sin querer, bueno, o queriendo, le salen pelis medio de terror, ¿no? Y yo creo que también es un poco mi estilo ese, básicamente. Pero también yo creo que para mí sería lo más lógico. Si tú te encontrases con Mari en el bosque o con Basajaun, lo primero es que te daría miedo. O sea, de hecho, en las descripciones más antiguas de las hadas y demás, siempre, o los daimon griegos, que son los espíritus que están en un lugar, que no son demonios, sino son espíritus que están ahí, no son ni buenos ni malos, hacen lo que tienen que hacer, como la realidad, como la naturaleza, que a veces es muy bonita y a veces es cruel. Entonces es un poco buscar ese equilibrio. Vale, es que recasco. Ay, amén. Vale, bueno, aparte de la tontería de lo de Amazon de antes. Vale. Bueno, me ha gustado mucho. Perdón por la voz, pero es que ando un poco pillado. Me gusta muy, soy súper fan de Peter Jackson. Bueno, no lo puedo decir aquí porque luego mis alumnos me cuelgan, ¿no? Porque yo doy clases de literatura latina, luego del panteón racional y de todas esas cosas que he estado comentando antes. Pero mi pregunta va
Has hablado de la configuración del color, de cómo se elige el color. Bueno, yo siempre les digo a los alumnos que todo es una obra que cualquier obra artística, me da igual el género. Quiero decir, que sea literatura o que sea pintura, que sea escultura, todo tiene una intención y se puede interpretar. Y entonces está hablando de, pues, de cómo elegís los colores, de por qué el bosque es rojo y por qué es el otoño, etcétera. Vale, ahora me preguntaba, ¿hasta qué punto a ti te influye porque es una historia que está ambientada hacia el siglo IX, X de nuestra era, y claro, nosotros ya tenemos la idea de que es una época oscura. Tú ya has señalado que no es tan oscura, y evidentemente hay unos fotogramas muy bonitos en el que azul es el azul del cielo y es la luz de hoy día, y es la Edad Media. Pero bueno, mi pregunta, ¿hasta qué punto te influye en tu historia el género literario como tal? Porque es la Edad Media y la concepción que todo el mundo tiene de la Edad Media es que es oscura. Luego la tuya, aparte de que sea género fantástico, que haya divinidades, que haya cierto misterio, hay que también influye en la luz. Es decir, ¿por qué no una película de la Edad Media en la que la luz sea como si fuera del siglo XVII, ¿no? Si hubieras rodado esto en el siglo XVII, le habrías puesto otra luz. Esa es mi pregunta. ¿Hasta qué punto la elección de la luz viene condicionada también por el género literario? O por el género, bueno, por la época. Sí, hombre, yo creo que es inevitable. O sea, a mí también es una cuestión de gustos personales. A mí me encanta el barro en el cine, por ejemplo. Y cuanto más mugre tengan las personas, mejor. Pero sí que es verdad que caes un poco en el tópico de siempre. Entonces tienes que tener un poco de cuidado. Por un lado, sí que ponérselo fácil al espectador, porque al final el espectador sí que tiene esa idea de esa Edad Media sucia, oscura y demás, pero a la vez tienes que intentar salir de eso, ¿no? Y bueno, es un poco justificarlo todo, es intentar justificar la sensación que tú quieras dar. Si quieres que sea más rudo, si quieres que sea más limpio. O sea, al final es una decisión estética totalmente consciente, siendo consciente de que es parte de un tipo de género y que tú estás proponiendo, en este caso, pues sí que hay un contraste entre luz y oscuridad muy grande en la película. Hay escenas también muy, muy oscuras, ¿no? Pero también muy coloridas. Entonces, bueno, yo creo que es una decisión totalmente consciente, vamos. Y ahora sí, ¿me da tiempo a la última pregunta, Maya? Bueno, antes he comentado, Paul, ¿no?, que llevas no sé cuántas ediciones viniendo aquí, y no es precisamente porque seas mi amigo, que bueno, también, pero no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que para mí Paul Urquijo representa lo que sería el artista renacentista, porque tu trabajo es amplio. Haces labores de investigación amplias, te documentas, estilísticamente creas, pero también creas no solo el propio guión que es tuyo, sino también creas las figuras, las ilustras, creas los espacios, hablas de las texturas, haces pre- y postproducción. Es un trabajo encomiable y encima pones de relieve la mitología vasca y bueno, elevas el euskera a un punto en el que finalmente y gracias al arte se distancia de la política. Y a mí toda esta conjunción me parece única e increíble. Entonces, mi pregunta es, yo que soy consciente del trabajo que hay detrás de una obra como Irati, que soy consciente de tu valía como artista, ¿sientes la soledad del artista cuando tienes que sacar estos pedazos de proyectos adelante? Gracias. Brutalmente. Sí, sí. O sea, bueno, primero es que ricasco por las palabras. Sí, sí, totalmente. Pero creo que es parte de ser director de cine. O sea, el arte del cine ya de por sí ya es renacentista. O sea, que el propio cine ya una tantas disciplinas, ¿no? Visual, musical, pictórica, el sonido, escultórica, ¿no? O sea, todo eso ya lo aúna el arte del propio, o sea, el arte del cine. Y el director lo que tiene que hacer es darle una dirección a todas esas disciplinas.
¿Qué pasa? Que los jefes de departamento de las diferentes disciplinas tienen un colega al lado para quejarse del de arriba. O sea, lo tienen al lado, pero yo, como mucho, me puedo quejar del productor, que es el que me pone el dinero y tal, pero a nivel creativo sí que es verdad que el peso de que la película salga bien, funcione y demás, la tiene el director, en principio, siempre que el productor le dé libertad, porque hay producciones donde el productor tiene más peso, ¿no? O mete mano o lo que sea, a veces para bien, a veces para mal. Y en mi caso sí, o sea, como es un género que no se ha hecho nunca aquí, ya desde el principio, yo no sé si es por miedo a cagarla o qué, pero los productores tampoco me han dicho gran cosa. O sea, yo también defiendo con material visual tanto el resultado de mis películas, que confían de alguna manera en lo que voy a hacer. Y bueno, ya tengo 2 películas, entonces ya la tercera pues me van a dejar más tranquilo y demás. Pero no tienes a nadie realmente con quien debatir eso. O sea, es un estilo de cine que no se ha hecho y entonces me dan libertad y confían en mí porque no saben rebatirlo de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que estás solo y la responsabilidad está sobre ti. Si la película es cojonuda y todo está de puta madre, pues será trabajo fantástico de una conjunción de artistas y demás, y todos estábamos felices. Si la película es una mierda, la culpa es del director. Entonces, o sea, es que no me gusta lo que hace este director. Igual, vete a saber, puede haber pasado cualquier cosa, pero quien la firma es el director, ¿no? También si es buena, también el director es el que más laureles se lleva. Eso también es verdad. Pero bueno, en este caso, y con todo el peso que supone y el curro que supone, sí, pues la verdad es que te sientes solo. Pero bueno, es parte del viaje. Luego también lo comparto con muchísimos artistas, con gente que la considero mi familia, y disfruto muchísimo contándoles mi visión y recibiendo el feedback de lo que van haciendo, y ya nos conocemos y demás. Pero bueno, sí que es verdad que es una figura que ya de por sí es solitaria, la del director. O sea, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ya, desgraciadamente, tenemos que cortar aquí. Pero bueno, un aplauso, por favor, para Paul.